En la mañana de hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a don Ángel Barahona Plaza. Nacido en Salamanca, vivió durante un tiempo en Castellón de la Plana y actualmente reside en Madrid. Es además padre de 4 hijos. Ha enseñado filosofía en diversos centros del mundo, disciplina en la que se doctoró por la Universidad Complutense. Ángel es también licenciado en Ciencias de la Educación y en Teología. Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, jefe de estudios de enseñanza media pública y director del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. Imparte un curso de Historia de las Religiones y de las Civilizaciones en el Máster de Relaciones Internacionales del CEU y Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía de San Dámaso. Además de su actividad docente, se dedica a la traducción de algunas obras de René Girard al español y realiza diferentes cursos en seminarios Redemptoris Mater. No podemos pasar por alto obras suyas como son La fuente última del acompañamiento y De lo que no se puede hablar, la cual se desarrolla en Perú, donde ha impartido varios cursos. Sin más dilación, os agradezco a todos vuestra presencia y le cedo la palabra a don Ángel Barahona. Gracias. Ya que estamos hablando de política, os habéis dado cuenta, yo no lo quería decir antes, que Ángel además, entre otras cosas, es mi jefe, porque es el director de formación humanística de la universidad, así que tenéis que dejar el pabellón muy alto. Todas las preguntas que tengáis, esperamos al final, porque no es como ayer, es una exposición seguida. Vamos a seguir la exposición a través de las diapositivas. Y estad pendientes también de lo que hablábamos ayer con Higinio, ¿vale? Porque saldrán muchas cosas que se dijeron ayer. Sin más, muchísimas gracias, Ángel, otra vez. Todos tuyos. Sí, me imagino que hay alguna sutileza habrá diferencial, pero vamos, he hablado muchas veces de esto y he compartido con Higinio determinados congresos. ¿Esto se oye? ¿Sí? Ah, sí. Y coincidimos bastante, solamente hay alguna diferencia de cronología en las cosas, pero poco. El curso que hay aquí expuesto es enorme porque, lo digo para que entendáis lo importante de lo que vamos a hablar. Yo lo doy en el CSDEN a coroneles de Estado Mayor que hacen el curso de general y el Servicio de Inteligencia Español. Les apasiona porque han estado todos en medios de guerra, en Afganistán, en Siria, en África, con tropas de la ONU, etcétera, y con la Comunidad Económica Europea han estado hasta en Ucrania, ¿no? Y coinciden bastante en el análisis que vamos a intentar hacer, ¿vale? Con pequeñas diferencias, pero coinciden bastante. Vamos al ataque. Lo primero es intentar hacer una serie de un recorrido sobre definiciones de lo que piensan los políticos y los filósofos políticos de lo que es la guerra y lo que es la sociedad humana, la rivalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero es la más primitiva de todas las definiciones, es la de Heráclito. Él pensaba que la guerra era el padre de todas las cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El polemos es el centro de la vida de la cultura humana. Hobbes hablaba de que la guerra es una actitud permanente, Diderot hablaba de que era una enfermedad violenta del cuerpo político, Maquiavelo decía que la guerra era un arte y el objetivo principal de todo Estado, Hegel consideraba la guerra como un momento de la dialéctica, ¿no? Cuando la tesis y la antítesis entran en confrontación para que aparezca un nuevo orden social, un resultado sintético que mejora la convivencia humana, ¿no? Smith decía que la guerra es el horizonte de lo político. Este es un tema interesante que lo acomete mucha gente, ¿no? Clausewitz, el gran teórico de la guerra, Karl von Clausewitz, que luchó contra Napoleón, su libro es un clásico de la guerra. Lo escribió estando en la cárcel, una cárcel napoleónica. Este coronel prusiano hablaba de que la guerra era la continuidad de la política por otros medios. Luego esto se ha parafraseado a la inversa y se dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Valen las dos. Eso está comprobado que valen las dos. Churchill lo decía cuando intentó con Stalin llegar a un acuerdo en el año 1944, finales, a principios del 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos tratan de invadir Rumanía, Hungría y van acercándose a Grecia. Churchill trata de salvar a Grecia de esa contaminación, ¿no?
y en los acuerdos que llega con Stalin, excluyendo de estos acuerdos a Estados Unidos, que luego a Roosevelt le sentó fatal, hablaba justo de esto, ¿no? De que, poniendo el ejemplo de los Balcanes, ¿no? Dice, los Balcanes están, están tan saturados de política, tan saturados, o sea, han liberado tanta política, generan tanta política que al final no les queda más remedio que ir a la guerra. Los Balcanes siempre han sido el origen de casi todos los conflictos en Europa, desde antes del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y están ahí, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la rivalidad entre vecinos. Eso es una cosa muy interesante, que también Higinio, me imagino que habló de eso ayer, ¿no? La vecindad. Bien, Prince habla de que el resultado de la soberanía que aparece en primer lugar es una relación frente al otro. Casi siempre es frente al otro, es una cuestión de relación, de envidia, de fijarse en el otro, que es lo que tiene, territorialmente hablando, o hembras, como dice Freud, que es el origen del conflicto en Freud. El otro parece que exhibe una especie de poder sobre cosas, objetos, territorios, personas, etcétera, que yo quiero tener, deseo lo mismo que él tiene, ¿no? Y ese es el punto en el cual no podemos dejar de entrar en conflicto, ¿no? Porque lo que el otro tiene no lo quiere compartir, considera que es de su propiedad y que es su identidad y que forma o conforma la esencia tribal, que conforma su unidad tribal, ¿no? Aquello que ostentamos ante los vecinos que no tienen ellos, sea el agua o sea lo que sea, ¿no? Leakey habla de una cosa muy importante, y quedaos con esto, por eso lo subrayo en negrilla, no porque piense que no sois capaces de leerlo, no es eso, la negrilla no es para hacer que el público se sienta humillado, es para destacarlo y que lo recordéis, que es que toda relación de rivalidad y toda relación guerrera y toda relación tribal entre vecinos tiene un componente teatral enorme. Es gesticulación, es exhibición. Por eso cuando los jugadores de rugby de Nueva Zelanda hacen la jaca esta, la exhibición, es como el pavo real que exhibe las plumas o como el gorila que se golpea, mostrándole el poder de su musculatura a sus enemigos para que vean cómo se la están jugando, ¿no? O cuando uno muestra la territorialidad, por ejemplo, los guaraníes mostraban la territorialidad clavando en una estaca iguanas muertas, y todo aquel que pasase ese territorio se jugaba la vida. Pero eso lo hacen todos los pueblos. Todos tienen límites territoriales para marcar, como hacen los perros, ¿no? Cuando van haciendo pis por las calles, marcando territorio, para que el olfato de las hembras despierte la libido en ellas, y el que viene después orina encima del perro anterior. Es lo humano o lo animal que tiene lo humano, ¿no? No somos biología, ya lo veremos, que es muy importante afianzar lo que voy a deciros en la neurología, ¿no? Que es un gran descubrimiento. Luego, si combinamos tragedia, drama, melodrama, espectáculo, acción, farsa y aún comedia, tendríamos que ir a analizar el origen de la tragedia en Nietzsche para entender qué es lo que los griegos hacen cuando escenifican en un teatro esa expulsión de Edipo o ese sacrificio en el escenario que todo el mundo tiene que contemplar para que se pueda hacer la catarsis y evacuar, desahogar, sacar fuera la violencia interna que se acumula en las desavenencias de todo el año en la vida interna de la tribu, ¿no? De vez en cuando hay que expulsarlo. Vosotros seguramente habéis visto la película de La Purga. Ese es un fenómeno no hollywoodiense, es un fenómeno universal. Ese dies especial está en la India, está en Roma, está en todos los lados. Está en nuestra cultura, es el carnaval, donde se tolera absolutamente todo, o por lo menos se trata de mirar para otro lado y no respetar las reglas, los tabús sociales que impiden o prohíben, los interdits en antropología se llaman técnicamente, ¿no? Que prohíben que se desate la locura todo el año, o el enfrentamiento, o la reyerta, o la rivalidad permanente, que no permitiría la producción, el enriquecimiento, el compartir bienes, etc. Por eso hay que dejar un día al año donde nos podamos desahogar y descargar, ¿no? Las tensiones, ¿no? Matar al rey del carnaval o enterrar la sardina, son fenómenos que están hablando de esas carnes tolendas o esas fiestas dionisíacas griegas de desahogo teatral de la tensión interna, porque al fondo nosotros somos, como dice Freud un poco siguiendo a Helmholtz, somos como un mecanismo, un servomecanismo,
de energía concentrada, que si no se evacúa esa energía, saltan los fusibles. Si tuviéramos fusibles. Los fusibles sociales vamos a ver cuáles son. Esos que saltan antes de que todo el sistema eléctrico se destruya, ¿no? Es decir, que vayamos a la guerra. Esos sistemas, esos fusibles están ahí, pero al fondo es verdad. O sea, que nosotros funcionamos de esta manera, ¿no? Vamos acumulando tensiones durante todo el año y necesitamos un output para poder sacar esa tensión interna y desahogar que en nuestro cerebro han entrado más de 300, 400, 500 voltios, ¿no? Y nuestra caja ya no tolera más esa carga eléctrica. Y en todas las teorías de la guerra de Sun Tzu, Mao Zedong, Guibert, Sachse, Jomini, etcétera, abundan siempre en esta idea, la polarización y la teatralización. Hegel, otro gran teórico, estoy pensando en otro teórico de la guerra, porque él está pensando siempre en Hobbes y en lo que ha venido sucediendo en Europa a lo largo de los siglos, un adorador de Napoleón, etcétera. Hegel habla de que la guerra es bella, buena, santa, fecunda, genera, produce riqueza, crea la moralidad de los pueblos, es indispensable para el mantenimiento de su salud. No hay quien no crea que la guerra es terapéutica y que si vencemos vamos a restaurar un nuevo orden mundial. ¿Os suena eso de los Bush cuando invadieron Irak? Todo el mundo cree que la síntesis hegeliana producida por la antítesis, ¿no?, por la guerra contra el otro, al final produce algo bueno. Un nuevo orden social, una paz momentánea, espúrea y efímera, pero es lo que deseamos, cierto momento de calma tras la tempestad, que se va fraguando, las tormentas se van fraguando poco a poco, las ves venir, ¿no? Y de vez en cuando, ¡pum!, descarga. La descarga es esto, la guerra. Pero después de la tempestad viene la calma. Los mares nunca están más tranquilos que después de una gran tempestad, ¿no? Y socialmente hablando se puede hacer este símil metafórico de esto. Teorías sobre la guerra tenemos hasta en Johann Huizinga, el Homo Ludens, ¿no? Habla del carácter lúdico de la guerra. ¿Cuáles son los preliminares antropológicos de esto que quiero decir? Que la guerra está en el corazón del Estado, porque está en el corazón del hombre. No hablo de primariedad. Yo sé que lo que dice Higinio es que la tribu es primero el sentido de comunidad, pero el sentido de comunidad se forja por la exclusión. Vosotros ya sois observantes de lo que está pasando en España, de cómo la identidad se forja por la exclusión o por la identidad del otro, la identidad del modelo al cual yo me quiero parecer o del cual yo me quiero distanciar, afirmando aspectos, como llama Freud, narcisismo de las pequeñas diferencias, para afianzar mi identidad porque tengo una carencia de identidad, porque he sido asimilado por el otro, absorbido por el otro, que sería el modelo de imitación en el cual yo me miro, como un espejo, ¿no? La guerra es el fundamento de lo relacional y de lo político, de lo jurídico, crea toda relacionalidad y es un principio ético fundamental, ¿no? Ahora ya no, porque la guerra ahora ya no tiene, me decían los coroneles alguna vez, dice, es que el network de la guerra actual no tiene nada que ver con la guerra como la entendíamos nosotros o como la estudiamos en la academia, ¿no? En plan ejércitos enfrentados, con una especie de respeto, normas con los prisioneros. No, eso ya se ha alterado todo. Ahora es todo guerra de guerrillas, impacto mediático, estrategias mediáticas, todo es de cara al público, todo es señuelos, todo es un teatro, ¿no? Y ya no hay respeto para nada en absoluto, ¿no? No hay valores, ¿no? Napoleón mete a Clausewitz en la cárcel, lo tiene allí encerrado, no lo fusila, no lo decapita, no juega con él, no respeta su honorabilidad, ¿no? Su nobleza, es una especie de juego de nobles. La guerra es un juego de nobles, aun cuando se extralimite siempre, porque tratas de enseñarle al enemigo tu poder, ¿no? Amedrentarle, es como los chicos en el patio del colegio, tienen que amedrentar al otro, si no pierden su personalidad, ¿no? Bien, y luego que en el fondo estados, ejércitos, son nodos dentro de redes de relaciones estratégicas y tácticas que están siempre ahí jugando a ese juego, como si fuesen niños. Ese homo ludens del que habla Huizinga es muy importante. La guerra es un juego de niños orgullosos, de niños con pretensiones, de niños que envidian a otros niños
Lo que pasa que en lugar de usar piedras o sus propios brazos, usan armas nucleares, ¿no? O armas tácticas, ¿no? Esto es importantísimo. Ese juego, es que me leí el fin de semana pasado este libro, que es una preciosidad. Os recomiendo que si alguno lee francés lo intente. Nosotros vamos a traducirlo, a ver si en un año lo logramos traducir. Con el monto de trabajo que tenemos va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Jean-Pierre Dupuy se titula La guerre qui ne peut pas avoir lieu, donde cuenta un hecho que a los ojos de un antropólogo es fácil de entender, a los ojos de un politólogo o de un militar muy complicado, pero muy fácil de entender. Por lo visto, en el año 2018, o sea, antes de ayer, desde Hawái, un funcionario del ejército americano detectó en sus pantallas un vector de un misil balístico que procedía de Corea, justo cuando estaban en esta tensión entre Trump y Kim Jong-un, y puso todas las alarmas en juego, ¿no? A 2 minutos estuvimos de que se hiciese una inmediata reacción de respuesta y se hubiera encadenado inmediatamente un toma y daca, una reciprocidad mimética de yo soy más fuerte que tú y te voy a aniquilar, ¿no? No pasaron unos meses cuando volvió a suceder lo mismo. Jean-Pierre Dupuy dice que ya no es una cuestión de equilibrio de poder o de disuasión, como hablaba Raymond Aron cuando hablaba de estas cosas, ¿no? Diciendo que lo nuclear era maravilloso porque era disuasorio, ¿no? Es que ahora ya no es una cuestión de pactos o de disuasión provocada por el poder que tiene el otro y que es ostensible, ¿no? No, es que es una cuestión que puede ser meramente accidental. Unos meses después pasó exactamente lo mismo por un funcionario japonés que estaba observando en sus pantallas pues eso, los movimientos de todas las cosas que hay alrededor de Japón y detectó otro supuesto misil balístico que procedía de otro vector norcoreano. Y aprendiendo de lo que había pasado, porque había sido comunicado a nivel de servicios de inteligencia en Hawái, reaccionaron a tiempo. Pero claro, la diferencia está en que Japón está de Corea del Norte, balísticamente hablando, a unos minutos, Hawái a unas cuantas horas. El tiempo de reacción es menor. Si ese tiempo de reacción tú cometes el error de interpretar mal los datos, provocas una catástrofe, ¿no? Entonces, eso es el juego, ¿no? El juego en el que nos movemos en la actualidad, porque ahora ya no estamos con piedras y palos, o como los niños en el patio del colegio, sino que tenemos un poder de destrucción nuclear alucinante, ¿no? Bien. Seguimos para adelante, porque voy a ir a fundamentaros todas estas teorías, ¿no? Y el primer punto es este, ¿no? Clausewitz es un tipo genial, porque Napoleón lo adoraba. Y eso que... bien, no me quiero abrir carpetas porque si no, no acabamos nunca. Pero él lo decía, dice, la guerra es un duelo de gallos, un duelo de pavos, un duelo de animales, ¿no? La etología nos muestra muy bien esto, ¿no? En el intento de entender cuál es la teoría de Freud al respecto, en Totem y Tabú y en Moisés y el monoteísmo, y también en el malestar de la cultura él habla de esta cuestión del protomacho o del macho alfa, que en las primaveras es retado por los otros machos a disfrutar de las hembras y se establece un duelo. Todos los mamíferos manifiestan este duelo. Si vais alguna vez al Pirineo veréis la berrea de las capras hispánicas o los renos en Noruega. Se oyen a kilómetros los cornupetazos. Tratan de someter al otro, ¿no? Rendirle, para ser él el que en esa primavera le toque inseminar a la manada y generar una generación, para la redundancia, una nueva manada, una nueva camada, ¿no? de la especie, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay detrás en la etología? Un duelo entre machos, ¿no? En este sentido, los duelos en los animales, como tienen una especie de factor inhibidor del instinto, no llegan hasta el final. Cuando uno logra que el otro se rinda, dice Konrad Lorenz y Ashley Montagu, por ejemplo, dos etólogos maravillosos, que han observado estos fenómenos muchísimas veces y lo datan en sus libros. On Aggression es un libro magnífico de Lorenz de los años 70, pero no ha pasado de moda, en que el macho vencido dobla el cuello y al no presentar rigidez en el cuello, el otro entiende que se rinde. O le oferta una postura homosexual, sale corriendo y el otro tiene que perseguirle a los ojos de la manada durante una serie de metros.
Esa rendición magnifica esta idea teatral del duelo, ¿no? Es fantástico. Si yo me rindo, no hay problema. Si yo insisto, puede ser que dure días el reto primaveral de los machos. Los toros pueden pasarse días, horas, pero nunca se matan el uno al otro. Solo obtienen cierta rendición simbólica. Pero el hombre no tiene ese factor inhibidor del instinto. Nuestro troquel instintivo no funciona de esa manera. Nosotros vamos hasta el final. Vamos hasta el final. Y no nos calmamos si no vemos la sangre del otro derramada o el cuerpo del otro tendido. No sentimos la victoria si no vamos hasta el final. Esto es importantísimo. Por eso, las guerras cuando se desatan, dice Clausewitz, y esto es una cosa interesantísima, porque además lo dice en francés. Está en una cárcel francesa y lo dice en francés, aunque escribe en alemán, ¿no? Que cuando se desata el duelo, el hombre no sabe acabar y va siempre a la montée aux extrêmes. La montée aux extrêmes eleva exponencialmente la tensión y va hasta los extremos, es decir, aniquilar al otro. Esto es una ley interiorizada en la cultura occidental. En el Levítico, habla el Levítico, el libro en la Torá judía, que cuando tú abatas a tu enemigo tienes que ir hasta el final. Y luego en el campo donde le hayas derrotado, esparce sal, para que ni una sola hierba se levante, que delate que allí ha sido vencido y ha sido derramada la sangre del enemigo y venga alguien a vengarle. ¿Os dais cuenta de que siempre estamos en guerra? El rollo de la memoria histórica, todas estas cosas es siempre lo mismo. No superamos jamás nuestros duelos, nuestras rivalidades, estamos siempre en ellas. Clausewitz nos descubre otra cosa, muy importante, ¿no? Nosotros pensamos que la guerra es una cuestión transitoria, epocal, accidental, y que lo normal es la paz y la armonía. Clausewitz invierte esta lógica. No, lo raro es la armonía. Lo raro es que haya un momento de paz. Y cuando hay un momento de paz es porque la sangre que hemos derramado huele todavía, está fresca. Y no queremos que la próxima sea la nuestra. Pero esto es lo que al hombre le define como atención. Ya sé que me lo vais a decir porque sé que sois muy listos. Lo que pasa aquí no es determinista. Yo siempre puedo, desde mi libertad, parar la tensión, renunciar a la rivalidad, ceder a tus pretensiones, compartirlas, encontrar un modelo de solución del problema, pero si no encuentro ese modelo de solución del problema, la tensión es exponencial. Y por eso la montée aux extrêmes es el horizonte de la relación política. Vamos hasta el final. Voy a poneros un ejemplo antropológico para que lo entendáis. Primero el vídeo de Papúa Nueva Guinea. Primero el de Papúa. Sí, sorry. Es que me ha alterado el orden. Cuando me pongo a hablar, me pierdo a mí mismo. Vamos a ver si lo podemos... Sí, está viéndose, fenomenal. A ver si lo oímos, dale. El sonido de aquí... No se oye. No pasa nada, si no os lo cuento yo que me lo sé de memoria. No, eso está muy atrás. Ahí. ¿Se oye o no? ¿Eh? Tras los saludos respectivos, las dos tribus se sientan una frente a la otra a cada lado de la explanada. ¿Dónde están los altavoces? Los de la izquierda son los que tienen que compensar a los otros. Uno de ellos mató a un hombre de la otra tribu y ahora van a discutir el pago que tienen que hacer a sus familiares. Cada grupo lleva su propio intérprete que entiende el idioma de la otra tribu, o el pidgin, un idioma criollo común que cada día lo habla más gente. Es la única manera de entenderse entre las 800 lenguas diferentes que se hablan en PNG. Hay compensaciones a diario por todo el país. La gente asiste a ellas con hachas, machetes y arcos. Si no se llega a un acuerdo, la compensación puede terminar en una gran pelea. Ya está. Suficiente, ¿no? Estamos hablando de Papúa Nueva Guinea, documental del 2005, o sea, ayer. Todos los días hay este sistema de compensación entre tribus, hay más de 800 tribus, más de 800 lenguas, necesitan un mediador, quedan en una explanada, van todos con hachas, pistolas, palos, porque hay que solucionar un problema intertribal,
que uno de la tribu de al lado ha matado a uno de nuestros miembros. El individuo no existe en las sociedades arcaicas. Es la comunidad entera la que... Atención, lo mismo pasa entre los gitanos. O los guajiros en Venezuela. En Zulia, cuando un guajiro es afectado por un agravio, por otro de otra tribu, un blanco o otro, van todos. Es el cuerpo entero el que juega, juega con el tema del honor, que ha sido mancillado. Van a la compensación, porque se trata de conseguir no ir a la guerra. Pero saben ellos que si no es de alguna forma compensada la muerte del miembro de mi tribu y no hay acuerdo porque el mediador no sabe negociar o porque el otro no se conforma con la compensación, van a acabar a hachazos. Y dice que siempre hay muertes, siempre. Hay miles, algunos se resuelven pacíficamente, otros no, pero el porcentaje es altísimo, porque todos los días hay conflictos. ¿Tú sabes lo que son 800 tribus conviviendo juntas en un mismo territorio como Papúa Nueva Guinea? Eso es una vamos a ir a hacer un análisis retrospectivo partiendo de un vídeo de la actualidad. ¿A dónde? A las culturas arcaicas. ¿Cómo funcionan? De esta manera. El Poklak, que es un sistema que los inuit, los esquimales en Groenlandia, siguen utilizando todavía, como ya se ha difuminado a lo largo del tiempo, se ha ido difuminando el espectro de la violencia porque median jurisprudencia, median estados. Groenlandia y Dinamarca han implantado una ley, o como en España la Constitución le impone a los gitanos que trafican con droga un castigo de cárcel y se someten a la ley y a la Constitución española. Pero no es cierto del todo. El que manda es el patriarca. Bueno, tú pagarás con la cárcel, pero el que decide qué hay que hacer para vengarse o solucionar el problema, no me digas que solo quedan 20 minutos, pues voy a cerrar esta carpeta rápido. ¿Entendéis lo que quiere decirse? Estamos siempre en esta tensión donde todos nos vemos afectados por lo que nos pasa a todos, ¿no? Tiro para adelante. Madre mía, pues entonces paso de esto. Sí, voy a seguir pasando. Me detengo en este punto. Lo importante es que no podemos escapar de la reciprocidad. Y no es una cuestión de equilibrio o de justicia. Es este sistema de compensación de Poklak. De, oye, ¿nos matamos todos o pactamos todos? Rousseau es una teoría, ¿no? En el fondo, ¿no? Es un intento de explicar cosas desde el Bon Sauvage que no explica realmente nada. Lo que hay no es ni bueno ni malo, no es moral la cuestión, es una cuestión de honor, ¿no? Lo que se juega es el prestigio metafísico que el otro tiene ante mis ojos. Entonces, aquí no hay valoraciones de malo o bien o del hombre bueno o del hombre malo, es otra historia. Lo que hay es reciprocidad y hay un principio antropológico básico que es matar al que mató. Una tribu no puede dejar sin castigar algo, porque si no es exterminada en el minuto siguiente, ¿no? Si no impone sus reales, ¿no? Es como el niño que se deja chantar en el patio del colegio, se convierte inmediatamente en objeto del bullying, porque ven su debilidad y entonces se ensañan con él porque su propia debilidad es insoportable con otro que es más débil que él. Y eso es una cadena de expiación. Este concepto de atonement es muy importante, ¿no? Porque es lo que suele pasar como solución primaria al conflicto entre dos rivales. Voy a seguir para adelante. Sobre las causas de la rivalidad, el estudio de Fry Richardson es espectacular. Lo que él dice es que de todas las guerras que ha habido en la historia de la humanidad, el 80 y tantos % de ellas han sido siempre entre vecinos. La diferencia con respecto a un análisis actual de esto es que ahora, como vivimos en una aldea global, como diría McLuhan, pues evidentemente no hay fronteras y ya todos los conflictos nos atañen a todos. Lo que está pasando en Siria atañe a Alemania por los millones de refugiados, atañe a los conflictos entre Putin, China, Estados Unidos, el ISIS, etc. Estamos todos envueltos en ese problema. Siria no es algo que le ha pasado al Assad o a un grupito, a una nación ahí al lado, ¿no? Afecta a toda Europa y al mundo entero, porque estamos todos implicados. Pero esta es la idea. Siempre estamos sometidos a esta tensión de duelo. Duelo entendido en el sentido romántico, ¿no? Del Sturm und Drang, ¿no? Yo me cojo la espada porque me has deshonrado por esta chica o no sé qué y nos matamos, ¿no? El siglo XIX es esto, ¿no? Por eso tiene siempre esta palabra duelo Clausewitz en la cabeza, porque él no deja de ser un hombre del siglo XIX, ¿no? Bien, hay algunas teorías
ingenuas, como las que se llevó a cabo en la Declaración de Sevilla en la UNESCO del 1986, hablando de que el hombre realmente puede solucionar sus problemas con diálogo. Bueno, yo estaría muy de acuerdo en que es posible si hay sistemas jurídicos de contención o amenazas guerreras de contención, ¿no? Pero es bastante complicado que el diálogo sea lo que solucione un problema que es de carácter emocional. Tratar de racionalizar la relación conflictual entre los hombres es loable, es maravilloso. Y reconducir nuestras tensiones de forma racional es genial. Y compensar económicamente agravios comparativos o agravios violentos es fantástico. Pero estamos hablando de que lo importante, o lo que digamos es primario, es lo emocional, es la adrenalina, es lo que hay ahí, ¿no? Bien, paso y voy a la fundamentación. La fundamentación de todo lo que estoy diciendo se basa en un gran descubrimiento de Aristóteles. Platón ya usaba este término, mímesis, imitación. Lo que pasa es que él hablaba de una metafísica de la imitación entre el mundo real y el mundo ideal y no penetraba en lo que profundamente significa la imitación. Aristóteles sí. Él se da cuenta de que la imitación, en la poética, es lo fundamental en el ser humano. Aprendemos por imitación. Somos imitación. Y eso significa que es constitutivo, antropológicamente hablando, del ser humano. Es una categoría esencial de la humanidad. La imitación. Nosotros somos el animal que más capacidad de imitación tiene. Pero claro, la imitación no solamente es emulación, es algo educativamente hablando positivo, sino que tiene un problema la imitación. Y el problema es que nos aboca sí o sí a la rivalidad. Se han hecho muchísimos experimentos con niños. El primero de todos ellos es, habéis oído hablar a lo mejor algunos del experimento del muñeco bobo de Bandura. En la Universidad de Stanford hicieron un experimento en los años 80 para analizar qué estaba pasando en la juventud americana, que se dirimía en un conflicto irresoluble entre el pacifismo después del 68 y después de la guerra del Vietnam y la violencia inusitada que se desataba en las calles entre grupos sociales y entre jóvenes, etc. Y hizo este experimento, ¿no? Poniendo en observación a chicos gancho, ¿no? Que actuaban con muñecos en una habitación llena de juguetes, golpeándolos, machacándolos, martilleándolos, disparándoles, etcétera, etcétera. Y algunos lo veían y otros no le dejaron verlo. Cuando luego dejaban entrar en la habitación a los que lo habían visto, se ensañaban con el muñeco hasta explotarlo. Los que no lo habían visto jugaban con cualquier cosa, se distraían mirando cualquier cosa. Es decir, la morbosidad que despierta la violencia genera imitación de la violencia. La pregunta de Bandura era, ¿y tendrá algo que ver con la explosión hollywoodiense de la violencia inusitada que hay en los dibujos animados, en el cine, que están hartos horas y horas de ver los chicos y luego lo repiten porque se han naturalizado en ellos, algo que nosotros no hemos visto jamás en la calle? Bueno, sí hemos visto, ¿no? Pelearse la gente y tal, pero vamos, es una cosa súper esporádica, ¿no? Pero cuando uno está expuesto a esos horas y horas, al final el resultado es este, ¿no? El fundamento biológico que tiene que haber detrás, porque claro, una cosa tan importante como la imitación no puede ser una cuestión meramente educativa o cultural, tiene que tener un fundamento biológico, ¿no? Eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Pues en un congreso que hubo fundamentalmente se buscaba ver cómo se pasa de los homínidos a los humanos, ¿no? ¿Cuál es la evolución cultural del homínido al humanoide o al humano, ¿no? Y en ese congreso en Stanford aparecieron dos personas que eran biólogos de la Universidad de Parma, Rizzolatti y Galese, que habían estado investigando. Después de Bandura ha habido mucha gente que ha hablado de esto, Trebarkin, Kokinaki, montones de investigadores en el mundo entero investigaban la imitación porque es el factor clave del aprendizaje infantil. ¿Solo? No, y del adulto. Y si sois de laboratorio sabéis que aprendéis las cosas viendo cómo otros las hacen. Y luego las repetís, y todo es réplica, y réplica, y réplica de todo lo que hemos visto. Luego lo teorizamos, luego lo justificamos a posteriori, pero en un principio es un gesto mimético automático, hacer lo que otros hacen. Eso es lo que Gregory Bateson decía como double bind, ¿no? Yo no hago lo que he oído que tengo que hacer cuando me habla mi padre o cuando me dicen qué, sino que hago lo que veo que hace mi padre. Ese es el double bind, esa es la doble información contradictoria. Imítame, no me imites. Y ese es el gap que hace el conflicto generacional,
No hace falta recurrir al Edipo para explicar esto, ¿no? Sigo. Estos psicólogos habían penetrado en los entresijos de la mímesis, pero no habían encontrado el fundamento biológico. Y Rizzolatti y Gallese se pusieron a investigar durante 5 años a lemúrides, a monos, a chimpancés, a los que ponían en estado de observación de una forma muy curiosa. Había unos que actuaban en libertad, copulaban, comían, jugaban, corrían, se peleaban en libertad delante de ellos, como en un escenario teatral. Delante de ellos, ¿quiénes? De otros monos que estaban metidos en una jaula, ni podían copular, ni comer, ni jugar, ni correr, ni pelearse, ni nada, viendo obligatoriamente en la dirección en la que los demás hacían cosas, todos llenos de electrodos por todos los lados y los ordenadores haciendo computación. Y descubrieron que los que veían le sucedía en su cerebro era algo parecidísimo en frecuencia e intensidad que lo que les pasaba al cerebro de los que lo estaban haciendo en libertad. Y a eso lo llamaron mirror neurons. La importancia de este descubrimiento es bestial, por eso le dieron el premio Príncipe de Asturias unos años después, y han recibido premios por todos los lados, porque se han puesto a investigar, y esto es uno de los grandes temazos del marketing actual, porque la pornografía es el mercado que más dinero da después de la droga en el mundo actual, ¿no? ¿Por qué la eficacia de la pornografía, la exhibición? ¿Por qué las adicciones? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué? Pues porque hay un área, cerca del área de Broca, cerca de donde está el lenguaje, de neuronas especulares. Y en todos está en el mismo sitio, con lo cual esa localización habla de una especialización neuronal, que están diseñadas están ahí para copiar lo que se ve. Evidentemente es un gran descubrimiento, porque eso nos explica también el aprendizaje y la mejora evolutiva en la acción sobre las cosas que desarrollamos día a día, ¿no? Viendo lo que otros hacen. Estas neuronas del córtex ventral premotor explican, cuidado, no predeterminan, porque hay un punto en lo humano que no está predeterminado por lo biológico. Nosotros somos curiosos, inteligentes, libres, mejoramos lo que vemos, cambiamos las condiciones de las cosas, actuamos siempre en alguna forma reflexionando sobre lo que hemos visto, pero no es nuestra característica principal. Nuestra característica principal es la imitación. Si tuviéramos tiempo os pondría un vídeo muy curioso sobre cómo funciona esto, pero vamos a seguir porque si no ya estoy pasándome, ¿no? Madre mía. El siguiente descubrimiento es que si esto es así, si la imitación de uno a otro puede escalar a una reciprocidad interminable, ¿por qué lo hace? Y hay un punto interesante en el que la psicología aportada por la escuela girardiana, basándose en el estudio de la mímesis, ¿no?, habla, y es que, en definitiva, a nosotros lo que nos atrae no es el objeto. O sea, el magnetismo que ejercen las cosas sobre nosotros o las personas, la belleza que yo imagino en ti, por lo cual quiero ligar, seducirte, poseerte, no sé, cualquier cosa, no está relacionada directamente con que tú en ti mismo poseas ese atributo canónico de belleza o de magnetismo, sino que en mi personalidad mosaico, hecha de teselas de lo que he observado en otros, en mi padre, en mis hermanos, en mis amigos, en mi infancia, donde nuestro cerebro es como una esponja que lo absorbe todo, pero no lo sabe clasificar y lo deja ahí en la memoria del olvido, que llaman estos psiquiatras de la escuela mimética, memoria del olvido, una etiqueta mucho más potente que el inconsciente freudiano, ¿no? Porque no es una etiqueta metafísica, es algo normal. Yo tengo memoria, pero no lo clasifico. Y de repente veo tu pelo rubio y hay una asociación en la que yo no soy consciente porque está en mi memoria olvidada, un comentario de mi padre, una mirada de soslayo, una mirada furtiva de mi amigo, que configuran mi atracción sobre el pelo rubio. No hay determinismo, pero sí condición de sentirme atraído por esto. ¿Qué ha pasado ahí? El modelo es triangular. Yo deseo lo que mi padre me ha dicho que es deseable, o lo que he visto que para mi padre era deseable, o para mi madre, o para mis hermanos, o para mis compañeros, o lo que es reconocido prestigio en nuestra sociedad. Por eso hay una gran atracción por ser, no sé, en actualidad médico, ¿no? Es un poder atractivo enorme. El modelo, el mediador, está siempre presente. Nos evita el atajo
la frustración, el error o mucho tiempo perdido buscando cuál es el objeto deseable, ¿no? Esto en la literatura está súper desarrollado. En Cornudo y apaleado en Cervantes o El eterno marido de Dostoyevsky, montones de obras literarias, o en A la recherche du temps perdu de Proust, Jean Saint-Wilt, todos estos personajes están siempre fijándose en otros para obtener el éxito social que el otro tiene. Porque, como dice Hegel, nuestro ser nos viene de ser reconocidos. Y siempre estamos observando al otro como es reconocido por la mirada de los demás. Siempre estamos grabando datos. Nuestro cerebro es un gran ordenador de Big Data, de lo que los demás hacen, ven, miran, desean, observan, y configuramos nuestro deseo a partir del deseo de los demás. No nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero borramos las huellas, porque no nos queremos ver a nosotros mismos como monos que ridículamente imitan cualquier cosa que se mueve a su alrededor. Y configuramos siempre con un toque de originalidad lo que en el fondo no es más que el proceder mimético de mi observación cotidiana, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Que si yo veo cómo otro mira a esa mujer que me es deseable porque él la desea, y esto es todo el drama novelístico y todo el drama trágico que hay en Shakespeare, en Cervantes, en las novelas ejemplares, en todo, en Flaubert, Madame Bovary, que imita a las cortesanas francesas y se vuelve loca buscando ser otra cortesana francesa, o Don Quijote, que se vuelve loco buscando ser Amadís de Gaula, y Amadís de Gaula era una novela de caballería, pero que imitaba al rey Arturo, y así triángulos miméticos de adoración del mediador o del modelo, cuando en las esferas de relación son interpenetrables, es decir, yo tengo una competencia rival con el prestigio que tiene Juan o el que tengo yo, etcétera, y tuviéramos que disputarnos un solo puesto en el mundo y dependiese de eso de nuestra supervivencia, no podríamos dejar entrar en conflicto, porque o es tuya o es mía, o es tuyo o es mío. El puesto de trabajo, la mujer, el hombre, para las chicas, esa rivalidad está ahí en Noche de Epifanía, entre dos chicas, o ¿sabes?, en Los Hidalgos de Verona, entre dos chicos. Shakespeare es el gran analista de la mímesis, ¿eh? Y por eso las tragedias siempre son este tipo de competencia y de rivalidad, ¿no? Tiro para adelante. ¿Qué quiere decir? Primer descubrimiento, la mímesis no es inocua, no es neutral, no es simplemente un factor de aprendizaje, sino que es violenta. Y violenta porque existe la rareté, la escasez de las cosas que yo me quiero apropiar, las hace incompatibles. Un diamante partido por la mitad no vale lo mismo, ¿eh? Por eso las naciones cada vez se territorializan más, se dividen más, son más atómicas, el nacionalismo emergente tiene una efervescencia alucinante, porque la única solución que tenemos es repartir territorio. El territorio sí se puede repartir, es como el juego de los niños a las navajas que van ganando cuadritos, ¿no? El territorio sí se puede repartir, pero ¿la hembra se puede repartir? ¿El hombre se puede repartir para dos mujeres? ¿Se puede repartir un diamante? ¿Vale lo mismo en quilates? Lo verdaderamente, un Ferrari partido por la mitad que yo deseo y tú deseas, si fuera el único que existiera en el mundo y yo tuviera que ir de aquí a Moscú, ¿sería posible, ¿no?, compartirlo, partirlo por la mitad? No. Lo que descubre la gran literatura es que hay una mentira romántica, que nos creemos que el deseo es lineal, es directo, es atractivo por sí mismo, y la verdad novelesca, y es que el deseo es siempre mediado, siempre mediado. Siempre es contagioso, nunca es simbólico, siempre es triangular. Lo triangular significa que necesitamos un mediador que nos dirija el deseo, porque eso garantiza el éxito, ¿eh? Todos miramos el éxito de nuestros compañeros en el aula, en la clase, en el patio, el que juega muy bien al fútbol, el que es más inteligente, y decidimos imitar a uno u otro dependiendo de nuestras cualidades o de nuestra especie de espectro social, ¿no? Lo que pasa es que esta rivalidad que se establece entre el modelo y el sujeto que le imita, entre el mediador y el sujeto imitador, nos conduce a un antagonismo interminable, porque no pueden ser de los dos las cosas que deseamos. Y por eso la mímesis de los antagonistas es lo que genera el conflicto, la rivalidad permanente. Ribus viene, y esto es una tesis que Higinio trata muchas veces porque está muy explícita en la Violence et le Sacré de Girard y en el Bouc émissaire, en el chivo expiatorio, ¿no? Rivalidad viene de ribus. Ribus en latín es con B, por eso no sabemos que la etimología está diciendo que el río es la frontera natural que separa a dos vecinos. Y eso es lo que hay cuando marcas un límite. El Higinio lo llama lindes, ¿no? Es lo que hace Rómulo, lo que hace Remo. Y aquí viene un punto importante por el que Girard da un salto más. Porque de lo que estamos hablando no es de sociología de la actualidad, o de sociopolítica o de filosofía política. Estamos hablando de etnología, veréis por qué. Resulta que Girard, dándose cuenta de que esto es un universal antropológico,
se da cuenta de que todos los mitos de este planeta, fundacionales, o sea, aquellos que hablan de cuál es el origen de nuestra tribu, porque todas las tribus del mundo se sienten el centro del universo, el axis mundi. Urano penetra Gea y ahí se da una relación escalar, una columna que sostiene el cielo. Esa columna totémica, según Freud, es el centro del universo, alrededor del cual se organiza toda la vida social. Pero ¿cuál es el problema? Que ese territorio, que es el centro del universo, reclama que sea mío, porque es el centro del universo. Todos los mitos fundacionales tienen un crimen en su origen. Rómulo mata a Remo y funda Alba. Estamos hablando no de personas, son tribus. La tribu de Rómulo, la tribu de Caín, la tribu de Purusha. ¿Por qué en las religiones védicas, siglos antes de la religión judía o de las religiones que nosotros conocemos, extendidas por el mundo entero, los brahmanes hablan justo de esto, de que Purusha mata a Prajapati, hermano gemelo, lo descuartiza, regala sus trozos, se los comen, el canibalismo y la antropofagia es un fenómeno universal, y no quiero decir nada más, para no escandalizar a muchos, pero ese es un punto. Cuidado porque en Grecia, que no tiene contaminación cultural con las religiones védicas, aunque es verdad que muchos emigraron hacia el este y posiblemente sean orígenes comunes, ¿no?, desde los Urales o desde las tribus indoeuropeas que emigran hacia el este o hacia el oeste, haya un vínculo común, evidentemente, el Homo sapiens, si queréis, nos podemos remitir a él. Pero la cuestión es que ¿por qué nos encontramos mitos como el Popol Vuh en Guatemala, que no se conocía hasta que lo traducen al español unos cuantos frailes después de la colonización, del descubrimiento de América? Cuenta exactamente lo mismo que Purusha y Prajapati, Caín y Abel, Rómulo y Remo, Castor y Polus, Sipetotec. Las parejas de gemelos, si leéis La rama dorada de Golden Bough de James Fraser, está llena África de culturas donde el origen tribal está fundamentado en el crimen gemelar. Un hermano mata al otro y Rómulo mata y funda Alba, Caín mata a Abel y funda Noz. Fundan la ciudad después del crimen. Ciudad es sinónimo de orden social, de organización, de cerrarnos en torno a una muralla, de protegernos mediante un sistema que nos aísla o que nos distancia o que pone límites al otro, ¿no? Lindes, ¿no? Cuando esto sucede, nuestro sentido de pertenencia hace que todos los demás sean excluidos. Por eso, cuando sucede algo dentro de la ciudad, peste, catástrofes o lo que sea, es necesario buscar un culpable. Y aquí voy a pegar un salto para ir terminando y luego, si queréis, desarrollamos más, porque es que si no, no acabaríamos nunca, ¿no? Si algo sucede dentro de la ciudad que ha generado desorden social, rencillas, diatribas, conflictos irresolubles, Apolonio de Tiana, y esto es una cosa importante, trata de justificar el crimen sobre un individuo recién llegado fuera de la ciudad, apedrearlo, lapidarlo, para echarle la culpa de la peste de Tebas. Y Filóstrato, cuando cuenta este relato, 2 siglos antes de Cristo, está de alguna forma anticipando lo que nos ha contado Fraser en La rama dorada. En Suazilandia cogían a un prisionero del vecino de al lado, lo llevaban a la tribu, lo engordaban, lo trataban como un rey sagrado, Sacred King. O en Sudán del Sur cuenta Simon Simonsen en un libro que acaba de publicarse de una tesis doctoral, The Rainmaker, un tío al que nombran rey por un año y lo llaman el Rainmaker. Si este tipo no es capaz de traernos la lluvia en la sequía que estamos pasando, en la hambruna que estamos pasando, se le engorda, se le trata como un rey, sí, pero cuando ya el límite de la supervivencia tribal es insostenible, a este tipo se le ata al tótem, se le sacrifica, se le descuartiza, se lo comen, su sangre se derrama por el territorio, buscando esa asimilación simbólica antropológico-cultural que es universal entre la sangre, el semen y la lluvia. Fecundidad, fertilidad, etcétera, etcétera. Lo matan, lo sacrifican, el sacrificio es un elemento clave de todas las culturas, es otro universal, y de ese sacrificio viene la vida de la tribu, la vida de la comunidad. Los suazilandeses hacen lo mismo, le engordan, y lo mismo que hacían los aztecas. Habéis visto Apocalipto de Mel Gibson, hay muchas exageraciones hiperbólicas en el tema, pero está tocando una realidad existencial, azteca o maya, ¿no?,
que si hay un eclipse, que si hay un solsticio, que si la luz amenaza con no aparecer, que si hay una catástrofe, una peste que se cierne sobre nosotros, hay que derramar sangre, calmar la sed de sangre de los dioses. ¿De qué dioses? Como decía Tito Livio, vox populi vos dei. Los dioses son creación antropomórfica de la comunidad. La voz del pueblo es la voz de los dioses. Son los dioses el imaginario proyectivo de la comunidad. Los dioses reclaman sangre. ¿Quién es lo que reclama sangre? La comunidad. Si otro paga por nosotros, de repente vuelve otra vez la paz a la comunidad, pues sacrifiquémosle. La palabra es tan técnica y tan universal que Nietzsche lo recoge en El origen de la tragedia. Habla del diasparagmos dionisíaco. Dionisos trae el desorden, es el carnaval, es la fiesta, es el exceso de cosechas. Yo no creo en el materialismo cultural de Marvin Harris ni en la antropología generativa de Gibbs, que hablan de que todo es materialismo, economía y tal, cuando se refieren a estas cosas. Al excedente de producción que hay que consumirlo en la fiesta, en los Sanfermines, en las cosechas, en la recogida de la uva. No es una cuestión de excedente de producción, es una cuestión de equilibrio, de orden social. Tenemos que matar a este individuo porque no está garantizado que este invierno tengamos suficientes recursos para sobrevivir a él. Y hasta que llegue la primavera, bien, vale, sí, luego tendremos un exceso de consumo, vale, fenómeno, porque ya tenemos las yemas o los nacimientos de los primeros corderitos, ¿no? Esto todo es una cuestión neolítica, ¿no? La cuestión es, tenemos que sacrificar. ¿Y qué es lo que trae ese sacrificio? The scapegoats, el chivo expiatorio, el bouc émissaire. Alguien paga por todos, tiene que ser extranjero, hay que integrarlo dentro de la comunidad, porque si no es un miembro de la comunidad, aunque sea de carácter simbólico teatral, no vale para la catarsis. Y cuando le expulsemos, a Edipo le echamos de la ciudad y se cura la peste. A Polonio de Tiana matamos al tío este, que tiene pezuñas dionisíacas. Dionisos es una especie de animal antropomórfico, etc. Representa a la comunidad, pero es un chivo, una cabra, un animal expiatorio, sustitutorio del ser humano que antes sacrificábamos. Hay una evolución en el sacrificio. Y cuando lo expulsamos, logramos el orden social. ¿Por qué? Hemos extirpado fuera de la ciudad aquel que podemos acusar de todas las catástrofes que nos han sucedido. No nos pertenece, nadie le va a defender, no es de ningún clan, no tiene ninguna familia para desatar la reyerta, la escalada exponencial de la Monteos Extremes, tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, pum, 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 pum. No, es extranjero, le hemos tratado como un... Fijaros lo que hacen en Suazilandia. Lo engordan, lo cuidan, le dan sus mujeres, pero cuando intuyen que esto no se está solucionando, como al Rainmaker, lo atan a un poste en el centro de la tribu. Los Bororo, por ejemplo, organizan todas sus aldeas en un claro de la selva, en redondo. La geometría del círculo es muy importante porque el radio significa que si todos le matamos, todos somos inocentes. Fuente Ovejuna, todos a una, Lope de Vega. Bueno, pues lo engordan, lo cuidan y tal, pero cuando ven que la cosa no tiene solución, lo atan al poste, le hacen que las mujeres pasen exhibiéndose. Es como a un perro al que le atas con una cadena y tiene un perímetro de acción, pero no puede escapar del perímetro. Le suscitan el deseo sexual exhibiéndose a sus hembras desnudas, pero no se las dejan tocar. Le ponen alimentos pasándole por delante, es un teatro muy interesante, pero no se los dejan comer, cuando antes de ayer le dejaron expendir absolutamente todos los productos agrícolas que tiene la tribu, ¿no? Como un rey. Lo llevaban en parihuelas, entronizado, le ponían una corona. Es el simulacro del rey del carnaval, ¿entendéis? Siempre es lo mismo. Luego le desatan, ¿y qué hace un tío que lleva una semana sin comer viendo pasar manjares o viendo pasar hembras suscitándole el deseo sexual y no pudiéndolo colmar? Viola, mata, roba o trata de hacerlo. Entonces toda la tribu se pone de acuerdo, lo caza, es una cacería, porque trata de huir. Me gustaría poneros un trozo del Carnaval de Lans en Navarra que recoge Julio Caro Baroja, para que veáis cómo el folclore repite el esquema ritual, el rito repite el mito, y el mito repite lo que sucedió un momento en la historia pasada. Es isomórfica la historia, el mito, el rito, el folclore, el deporte. Siempre es la misma historia. El enfrentamiento tribal, Barça-Madrid, en Ruanda, Sudán del Sur, Sudán del Norte, Yemen del Sur. Si no encontramos a alguien sobre el cual desahogar nuestra furia rival y mimética, nos tenemos que matar entre nosotros. O dividimos el territorio, Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no? Rivalidad. Si no hay desahogo expiatorio, enfrentamiento guerrero.
Si hay desahogo expiatorio, de momento calmamos la sed de sangre del pueblo, la vox populi, como dice Bruto en el discurso sobre César, es espectacular, y el Senado se presenta ante el pueblo: hemos matado a aquel que nos trajo la peste, aunque ayer nos trajo el botín de guerra en su victoria sobre los galos, pero hoy es el culpable. Y hemos extirpado el mal. Le sacamos los ojos a Edipo, matamos a César, matamos a Saddam Hussein, matamos a Gaddafi, matamos a Isaac Rabin, matamos a Gandhi, a Indira Gandhi, a Nehru, a Nicolás II, a Luis XVI, a Julio César, a Jorge I de Inglaterra, a Fernando I de Austria, principio de la Primera Guerra Mundial. ¿A quién tenemos que matar más? Siempre estamos haciendo lo mismo, ¿os dais cuenta? Buscando mecanismos expiatorios. A Kennedy para solucionar la Guerra Fría, a Gandhi para solucionar la tensión entre Pakistán y la India, a Isaac Rabin para solucionar la tensión entre palestinos y judíos. Todos los reyes son occisos, pocos mueren de viejos en la cama, porque están puestos ahí para esta sucesión expiatoria que necesita la sociedad para desahogar su violencia contenida dentro, apenas contenida dentro. Este es el mecanismo que ya no funciona, y por eso la tensión cada vez es más intensa. Lo que pasa es que hemos aprendido a hacer una derivación, y perdón, y ya termino, de verdad, que es continuar la guerra por otros medios, como nos decía Clausewitz, que es la economía. Esto es lo que está haciendo China con las acciones de Estados Unidos y las acciones europeas. Continuar la guerra por otros medios, la economía, o continuar la guerra por otros medios simbólicos, el deporte, las competiciones nacionales. Continuar la guerra por otros medios es el debate permanente, ¿no?, entre naciones con tensiones estratégicas, con mediadores como la ONU, tratando de solucionar el problema, o en la democracia, que como somos más civilizados, en vez de decapitar, matar a Julio César, expulsar a alguien culpándole del desastre, a Saddam Hussein, del terrorismo, a Gaddafi, de no sé qué, a Bin Laden, de no sé cuántos, y utilizar estos mecanismos de expiación personalizados, lo que hacemos es, cada 4 años, un sufragio. Y le echamos a Aznar la culpa de la guerra de Irak, y a Zapatero la crisis económica, y luego al siguiente le echaremos la culpa de otra cosa. Pero como somos muy civilizados, cada 4 años lo mandamos a la vía pública, no a la vida pública, sino a la vía pública, fuera del espectro político. Eres el culpable de Sarkozy, Thatcher, todos los grandes políticos tienen un periodo de vigencia y un periodo de expulsión de la vida social, de la vida política. Luego intentan seguir manteniéndolo, pero ya nadie les escucha, no tienen relevancia. Ese tipo de cosas está muy bien expresado, porque la urna es como una guillotina. Metes el voto, es sufragio, suffragare. Occidere es el origen etimológico de la palabra, significa cortar a espada, mandarle afuera, quitártelo de en medio, ¿no? Con lo cual, las ideologías, que en el fondo son la versión gemelar del mito, porque Rómulo y Remo tiene una actualización, izquierdas y derechas. Permanentemente estamos en esa actualización rivalizante, ¿no?, entre la mujer y el hombre, es el nuevo debate rival, ¿no? Pues este es el punto, ¿no? Transmutamos los collares del mismo perro permanentemente, pero seguimos haciendo lo mismo que hacía el Homo sapiens en sus orígenes. Estaban escribiendo, ¿sabes? Que se acababa de estar escribiendo el programa. También, como ayer, era muy difícil condensar tanta síntesis, y también al final ha habido que llegar un poco aceleradamente. Menos mal que tenemos 20 minutos para profundizar en algunas cosas y para hacer preguntas. Vamos a estar especialmente atentos a la gente que está online, por si alguien tiene alguna pregunta, pero también aquí, ¿vale? Del mismo modo que ayer, recuerdo que no cogéis el micrófono vosotros, os lo acercan, levantáis la mano, estamos atentos. Si quieres controlar tú el chat, póntelo ahí. Vale. ¿Dudas? De momento online nadie ha levantado la mano. Qué miedo. Buenos días. Está encendido, pero acércate más. Buenos días. Soy Marta, muchas gracias por la ponencia. Y quería preguntarte si realmente esa energía que lleva la rivalidad es liberada de manera exitosa actualmente, y si es permanente esta manera de liberarlo a través, pues, de la rivalidad entre, yo qué sé, por ejemplo, partidos de fútbol, ¿sabes lo que...? Es que estoy un poquito sordo, no te he oído nada. Que si es posible
la permanencia de esta manera de liberar esa tensión o esa energía en el ser humano y no llegar a una guerra a nivel como han habido durante el siglo XX. Gracias. Sí, hay una... Obviamente, hay un estudio de Jean-Michel Gourlian acerca del tema de cómo los derivados de la rivalidad, ¿no? El deporte es uno de ellos, es clarísimo, ¿no? O sea, ¿por qué el Madrid por qué el Barça es más que un club? Pues eso, porque es una identidad nacional. ¿Por qué el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen una permanente rivalidad? ¿Cuál es? ¿Es una cuestión de diferencia de clases, de pertenecer al sur de Madrid o de pertenecer al norte de Chamartín? No, no, es lo mismo que pasa con el Olympique de Lyon y el PSG, lo mismo que pasa con Bonn y Berlín, lo mismo que pasa con Manchester y Londres, lo mismo que pasa con Los Ángeles y Nueva York, lo mismo que pasa con hombres y mujeres, 11 contra 11, jugando o disputando un territorio geométricamente circular, pateando una pelota. El origen del fútbol es exactamente esto, una disputa tribal, jugando con las cabezas de esclavos o de prisioneros, igual que el deporte maya. Siempre es la misma historia. El deporte es si vis pacem para bellum. Esa definición, los 10 deportes olímpicos originarios son todos una preparación para la guerra. Salto con pértiga, salto de vallas, carrera, longitud, velocidad. El deporte es un simulacro de la rivalidad escenificada de alguna manera, teatralmente, en torno a un ejército, porque se visten los colores del equipo, la gente va al fútbol con la camiseta de su equipo, grita lemas que van siempre hiriendo profundamente al enemigo, al otro. A veces lo personalizan en Ronaldo o en Messi, pero es una cuestión de como quedar en el Manzanares a pegarse los seguidores de La Coruña con el del Atlético de Madrid. Una y otra vez, esa escenificación es una teatralización, por eso os decía que en negrilla os fijaseis en aquello que decía Leakey, ¿no? Una teatralización que trata de representar, porque el hombre es un animal simbólico, representativo, aquello que llevamos en lo profundo de nuestra naturaleza mamífera, animal, ¿no? Lo que pasa es que, de momento, hay sistemas de contención que funcionan. O sea, mientras esté todo controlado, mediante este derivado simbólico que es el deporte, o la competición olímpica, logramos desahogar esas identidades nacionales que nos podrían llevar a la violencia si no tuviéramos mecanismos de expiación, mecanismos evacuatorios. Por eso es tan importante todo el estudio que hace del origen de la tragedia Nietzsche, ¿no? Porque la tragedia en el fondo es la escenificación teatral de esto, que sucedía en las tribus griegas, en el Peloponeso, ¿no? No es más que un ejemplo, pero es exactamente esto. Por eso es una cosa muy importante lo de la geometría que os decía yo, ¿no? Cuando uno va a la plaza de toros, o uno va a un estadio, o uno va a un parlamento, este aula magna no es muy representativa de esto, pero si este aula magna fuera redonda o un hemiciclo, todos los parlamentos del mundo son hemiciclos. Los hemiciclos representan igualdad de condiciones en el punto de partida, es una especie de teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Todos partimos desde el mismo punto de vista porque están las bancadas elevadas y tú estás en primera línea, porque me ves a mí sin obstáculos por delante. Participas de la sangre. Por eso las entradas de sol y cercanas a los burladeros en los toros son muy caras. Hueles la sangre, oyes respirar al toro, la catarsis es más profunda, porque segregas más adrenalina, hueles la muerte. Por eso, la representación simbólica en un parlamento es muy importante. Izquierdas se sientan a un lado, la bancada de la derecha al otro y los intermedios entre uno y otro según sus cercanías ideológicas. Esa rivalidad ideológica lo único que representa es la rivalidad gemelar. De otra forma más polite, más educada, más pactada, más dialogal, pero en el fondo es la misma representación teatral, ¿no? No sé si te he respondido, podíamos seguir ad infinitum. Hay una pregunta, no, antes online, que si no, no les hacemos mucho caso. Manuel era el primero que había levantado la mano. Manuel Santamaría. No oigo nada. No se oye. A ver si oímos aquí. Si no, que lo escriba en el chat y me lo lees. A ver, Manuel, intenta hablar.
Ahora. ¿Escucha? ¿Ahora? ¿Sí? Fijaos todas las... Uy, sorry. Habla. ¿No se escucha? ¿Se me escucha, Juan? Sí. Vale, mirad. Yo lo primero que quería agradecerte, Ángel, que yo llevo 4 años aquí en la ELU y es la mejor ponencia que he escuchado, así que sin hacer un favor, Juan, te lo quiero agradecer. Gracias. Yo, más que una pregunta, quería decirte que continuara por cuestión de tiempo una cosa que no está demasiado tiempo a desarrollar, y es que si puede explicar o fundamentar un poco más por qué no hay determinación y sí condicionamiento, por qué hay motivación y no causalidad. En última instancia, por qué hay libertad ante todas las explicaciones que nos dan, ¿no? Y más en un contexto del siglo XXI en el que las ciencias cada vez nos explican más y parece que nos quedan menos resquicios de libertad porque nos sentimos más explicados, al menos yo. Así que eso, si pudiera fundamentar o consolidar un poco ese servicio, te lo agradecería. Muchas gracias. No, la mímesis... Sí, dice él que, escuchando, entiende que la mímesis es un factor que puede ser considerado determinístico, o sea, hay una relación causa-efecto directa, ¿no? Y cómo se conjuga con la libertad, ¿no? Me ha parecido entender, ¿no? No, es obvio, ¿no? Quisiera aclarar estos dos conceptos que son filosóficamente muy importantes. Una cosa es condición. Condición es abrir un abanico de posibilidades en las que yo, al final, en un plus de determinación desde mi libertad, y eso hay que considerarlo, es decir, el hombre es mimético, pero también es un ser libre. Tiene capacidad de autodeterminación, tiene inteligencia, capacidad de reflexión, pero es que nunca se había tenido tan en cuenta esto de que hay muchos automatismos animales en el ser humano que son derivados de la mímesis. Siempre se había puesto el énfasis en el homo rationalis de Boecio, en la idea de que todo es reflexión y de que mi deseo es algo que yo elaboro, reflexiono, me suscita el pensamiento, etc. Y no habíamos tenido tanto en cuenta cómo nuestros comportamientos muchas veces son reaccionar ante un gesto, ¿no? Por ejemplo, fenómenos miméticos importantísimos que se dan en los animales también se repiten en los hombres, ¿no? Lo que llama Ashley Montagu el runaway es cuando un animal oye el ruido de un depredador y se pone en alerta. Al ponerse en alerta, en la manada, los demás no han oído al depredador, pero ven que el otro sale corriendo y le siguen. Eso son estampidas. Podría morir uno solo si fuera un comportamiento racional. Bueno, pues me quedo y me entrego por la tribu, ¿no? Como hacen algunas manadas de animales o de hombres incluso, ¿no? Me quedo y me entrego por la tribu, ¿no? Los guajiros hacen eso. Cuando uno se hace viejo, son capaces de coger a la vieja o al viejo, lo arrojan contra un coche y luego acosan al automovilista que lo ha atropellado para que les compense. ¿Os acordáis de Papúa Nueva Guinea, no? Sacrifican a un miembro de la tribu para sobrevivir. Bueno, eso es un mecanismo, ¿no? Pero la cuestión es, si ese plus de determinación o de libertad que yo ejerzo controla este automatismo gestual o este mecanismo automático, significa que hay que equilibrar lo que en mí hay de racional, de reflexivo, de inteligencia, de curiosidad, de libertad, con lo que en mí hay, biológicamente hablando, de condicionante, no de determinante. O sea, podríamos pensar siempre en una relación de causalidad que si el padre es alcohólico, el niño va a ser alcohólico. Pues no. O puede reaccionar a la contra, a la inversa, o puede simplemente reflexionar sobre el asunto y decir no quiero sufrir tanto como está sufriendo este hombre o haciendo sufrirnos a los demás. Y hay un plus de determinación que dice yo no haré lo mismo, ¿no? Pero este es el juego del que os hablaba de Gregory Bateson, ¿no? Del double bind, el imítame, no me imites, en donde yo puedo reflexionar sobre lo que oigo y mi cuerpo condicionar mi comportamiento por lo que ve. Este es el equilibrio en el que tenemos que movernos. No hay determinación, sí condicionamiento, y la libertad es un plus de autodeterminación mayor y más potente que el de la mímesis. No sé quién estaba en realidad. Pues empieza por orden. Primero la de rojo, que no sé cómo se llama, nos lo dirá ahora. Luego el chico y luego tú, ¿vale? Hay otras 3 preguntas online. Como no funciona el audio y no se oye en el auditorio
vuestra participación en Zoom y yo cuando he puesto el ordenador se repetía. Escribid las preguntas, por favor, en el chat y las leo yo para todos en sala. Entonces estaban Iván de Ramón, Beatriz del Hierro, y no sé ahora si alguien más. Pero escribidlas mientras hacemos la pregunta. ¿Te llamas? Yo soy Patricia, estoy en tercero de la ELU y me han gustado mucho dos cosas, especialmente de la ponencia, que es que hemos hablado no solo de la sociedad occidental, sino también de tribus, de otras comunidades de las que no solemos oír. Y otra cosa es que has hablado de ciencia, lo has aterrizado en la ciencia, has hablado de las neuronas espejo y me ha gustado mucho oír eso. La violencia, has dicho que se basa en esta imitación, ¿no? Pero hay mucha gente, con base supuestamente científica, que acusa el comportamiento violento del ser humano a la testosterona, ¿no? Sin embargo, han salido algunos estudios recientemente que dicen, por ejemplo, que la testosterona no impulsa tanto la conducta violenta como las conductas que ayudan a mantener el status quo, el poder. Entonces, por ejemplo, en una comunidad en la que lo que mantiene el poder es ser violento, se va a perpetuar esa violencia. Sin embargo, en otras comunidades en las que lo que perpetúa el poder es la solidaridad, es el compañerismo, es el tal, es eso lo que va a primar. A raíz de esto, yo quería preguntarte, Ángel, ¿cómo puede cambiar el paradigma ahora que tenemos de esta escalada de violencia, como has dicho, entre Estados Unidos, Corea, Japón? ¿Se podría llegar a aplicar esto en las relaciones políticas, en la diplomacia? Bueno, lo primero es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Me explico. Y decía el ejemplo de las estampidas, del runaway, ¿no? Porque exactamente eso es lo que pasó, por ejemplo, en el Madrid Arena, cuando las chicas, a la alerta de una bengala, pensando que había fuego y alguien gritaba fuego y los seguratas habían cerrado las puertas por dentro para que no entrase la gente. ¿Sabéis por qué las puertas todas son abatibles hacia afuera? Porque en el estadio de Heysel hace muchos años, cuando no habíais nacido vosotros, y no sé si vuestros padres, alguien tiró un tiro al aire, el estadio estaba cerrado a cal y canto, con las puertas no abatibles y bien cerradas. Entonces la gente no reflexionó, simplemente pensó, tiros, hay que salir corriendo. Salir corriendo significa que motivó la testosterona o la adrenalina el mecanismo de escape, o que el cuerpo manifestó una descarga de adrenalina ante la alerta gestual de ver que unos cuantos huyen. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Yo no me atrevería a decir que la consecuencia de que nuestro comportamiento sea consecuencia de determinadas descargas neuroquímicas, sino que lo neuroquímico soporta, es el hardware de un estímulo gestual que es observado y que tiene que ver con el entorno de la cultura, ¿no? En el estadio de Heysel murieron 80 personas aplastadas contra las puertas. A partir de aquel momento los diseños arquitectónicos eran, hagamos puertas que desde fuera no se puedan abrir cuando uno no paga la entrada, pero desde dentro sí. Y en el Madrid Arena murieron unas cuantas niñas escuchando la voz de fuego, fuego, fuego. Hubieran podido pensar, me voy al baño, me pongo una toalla mojada, o en el estadio de Heysel me tiro al suelo, una bala, una pistola, 6 balas, 80.000 personas, porcentaje estadístico de que me toque a mí, 0,01 elevado a... No, salieron corriendo y muertos por todos los lados, ¿no? Y eso pasó en la Exposición Universal de Shanghái, en un puente lleno de chinos. Uno dijo, ¡vibra el puente, se cae! Unos iban en una dirección, otros iban en otra, 9 muertos asfixiados, ¿no? En un concierto en Alemania hace 20 años lo mismo. ¿Qué es lo primero? ¿La testosterona, la adrenalina, o es simplemente la forma de expresar el cuerpo una alerta cultural, una alerta suscitada automáticamente por un gesto observado? No lo sé. Yo pienso que no se puede atribuir las causas de los comportamientos solamente a un... Es el típico tema que se plantea siempre cuando se habla de la libertad y el experimento de Libet. No sería capaz de reconstruir cronológicamente el minuto antes o el milisegundo antes de qué es lo primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero evidentemente, como somos un cuerpo biológico y animal, descargamos determinadas hormonas, ¿no? Ángel, en relación con esto, si te parece, te voy a hacer las dos preguntas juntas.
de Beatriz y de Iván. También he visto que Ignacio Puyo está con la mano, digo, por si no se había dado para aludido, también la puedo escribir. Beatriz pregunta que si, a ver, te lo resumo, que el deseo es siempre mimético y dice, ¿no existe algún deseo que no sea mimético, que sea por uno mismo? Y segundo, Iván pregunta que si en nuestra sociedad grande y globalizada sería posible que consigamos dejar atrás nuestros instintos animales y llegar a un periodo de paz donde los conflictos se resuelvan de una forma racional sin ser influidos por los instintos o por el deseo mimético, o por la violencia mimética, que están en relación. A la primera es fácil. Pues sí, existen montones de deseos que no están mediados, ¿no? Los insignificantes, los irrelevantes. Si voy a comprar, incluso si voy a comprar un detergente o un limpiavajillas, lo mismo me voy a por el Fairy, porque lo he oído mucho, la publicidad funciona así, repite, interioriza, copias, ¿no? Es la tesis de Goebbels, cuando decía, tú repite una cosa y verás cómo... Pero ni siquiera ahí, ¿no? Yo creo que hay miles de deseos que no son miméticos, pero son los verdaderamente irrelevantes. En la decisión de una vida profesional, de un futuro, de la búsqueda de una mujer o de un hombre, en la búsqueda de cualquier cosa, siempre, consciente o no, estamos recurriendo, sin darnos cuenta, a esta memoria olvidada de aquello que hemos recibido de los modelos. Los chicos reciben del grupo su forma de comportarse, de vestirse, de gesticular, de hablar. Somos el producto de nuestras relaciones sociales, somos un ser relacional y nuestro yo no es tan autónomo como nos parece. Recibimos siempre esta información que procesamos malamente, pero siempre estamos ahí. Ahora, ¿que hay deseos que no son miméticos? Muchísimos, pero realmente sobre cosas irrelevantes, ¿no? O cuando ya se pone en marcha la maquinaria biológica, entonces ya no tiene por qué tener un referente, ¿no? Ya está puesta en marcha la máquina y ya sigues para adelante en una especie de inercia, ¿no? Y luego respecto de la otra, es un tema interesantísimo, es el problema de si realmente pudiéramos realizar la utopía. ¿No? Yo estoy convencido de que es uno de los grandes temas del futuro, la paz mundial, el orden social, el pacto. Yo soy más hobbesiano que rusoniano, eso es verdad, ¿no? En este sentido, porque pienso que en nuestro comportamiento la razón tiene un peso específico, siempre derivado de un cálculo, en el cual yo tengo que saber si me beneficio o no de ese pacto. Si me beneficio, voy a intentar entender. Esto es lo que se llama la teoría de Madner, ¿no? De la mutua autodestrucción progresiva, ¿no? Que se manejaba en términos de la Guerra Fría con la cuestión nuclear, ¿no? Yo tengo que saber siempre y calcular qué beneficios voy a obtener y si tengo riesgo de perder esos beneficios, si el otro tiene posibilidades de ganarlos, porque siempre estoy haciendo un cálculo de reciprocidad. Entonces, si yo racionalizo una teoría de la paz, es porque tengo siempre presente el cálculo de que tengo posibilidades de salir ganando o de ganar algo en el pacto. Y si no gano nada, ¿qué es lo que rige mis decisiones? El orgullo y el prestigio metafísico. La mayor parte de las guerras es una cuestión de orgullo nacional y prestigio metafísico. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los periódicos por todos los lados decían, ya no conoceremos otra catástrofe como esta, hemos aprendido la lección, qué bestialidad, 3 años pegándonos en el frente de Verdún en las trincheras, matándonos con gas lacrimógeno, y no, qué horror. Nunca jamás sucederá esto. Lo que no sabían ellos es que los vencidos se quedaron huérfanos. Hitler es una expresión de todo esto. Alemania y su depresión económica en el 29, catástrofe, 70% de parados, horrible. El discurso político trataba de ideologizar a los jóvenes que se habían sentido huérfanos y capitalizar, convirtiéndolos en deudores del Estado, sustitutorios siempre de la familia, para recanalizar la sed de venganza. La memoria histórica, que es una memoria tribal, ahora no podemos hacerlo porque los periódicos y la historia nos la relatan. Pero cuando no había periódicos, historia y televisión, esos eran los mitos.
lo que nos contamos a nosotros mismos de lo que pasó y cómo tenemos que seguir celebrando esto a través de los ritos y escenificándolo de vez en cuando en escaramuzas guerreras. La venganza es lo que suscitó el éxito de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Empezó con 12 diputaditos en las elecciones del 32 y en el 37 tenía mayoría absoluta, porque no se podía gobernar sin esa minoría de diputados. Y la República de Weimar se rindió a esos 12 diputados que necesitaba para tener mayoría absoluta. Tomó el Ministerio de Educación, tomó el Ministerio de Hacienda y en 2 días montó las juventudes socialistas nazis, montó toda la parafernalia y recanalizó el complejo de inferioridad respecto a los aliados, la derrota, la necesidad de venganza, el principio antropológico que os he descrito antes de no hay sociedad que no diga que es necesario matar al que mató. Y ya está. Entonces, yo soy jovesiano, un poquito pesimista. Tampoco creáis que soy jovesiano totalmente, porque no creo que el Leviatán, el gran Estado, sea la solución. El que sea la suma mayor que la suma de la fuerza de cada uno de los individuos que componen el Estado no es la solución. El Estado siempre es totalitario, siempre. Trata de embargar mi libertad, trata de reconducirme, de educarme, de hacerme pensar como piensa la ideología de turno, que es simplemente un totalitarismo de masas, ¿no? Una verdad impuesta por la opinión pública, no la verdad. Pero ahí está. O sea, yo lo veo difícil y no creo que la ONU tenga capacidad de entablar un diálogo de este tipo, ¿no? Por todos los lados brotan guerras que son emocionales, psicológicas, de orgullo, de prestigio metafísico, porque el otro siempre es mi referente. Me da una rabia terrible, pero no tenemos tiempo porque... Prometo ser breve, deja que pregunten. Prometo Pero ser sí, brevísimo. no, perdón, o sea, no, me tengo que negar porque... Vale. Bueno... No, el jefe manda. Ahora el jefe eres tú. Ayer ya no tuvimos grupo de Rivalidad trabajo y mentira, creo de verdad que es importante dar espacio al grupo de trabajo, sobre todo también para no quitar tiempo del encuentro con profesores de después. Entonces, o sea, si nos metemos un poquito más o nos comemos entero el grupo de trabajo o no. Entonces, aprovechad todas las preguntas y comentarios que tengáis, también las que quedaron en el tintero ayer con Higinio, aprovechad muchísimo en los grupos de trabajo. Estamos muy agradecidos a Ángel de que haya compartido, otra vez lo digo, sus compromisos, este tiempo con nosotros. Estoy seguro, Ángel es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y estoy seguro de que alguna vez que vengáis a mentoría presencial o cuando haya algún encuentro podéis preguntarnos, os ponemos en contacto con él, porque seguro que quedan muchísimas cosas muy interesantes que comentar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros por esta oportunidad.